Cuando los negros africanos fueron cazados en las llanuras del África, los componentes materiales de su cultura se quedaron atrás en sus poblaciones de origen. Trajeron consigo muchos elementos de la misma, que fueron gradualmente adaptándose a los nuevos entornos, donde con los años se fueron asimilando a otros aspectos materiales traídos de África. Múltiples eran las tribus de origen de los esclavos llegados al Sotavento. Por lo consiguiente, también eran múltiples las lenguas de origen de los mismos. No pervivió ninguna de ellas en los pueblos de las llanuras, pero al tener que aprender español, existió una diferencia importante en la pronunciación, que permitía diferenciar a un afrodescendiente de un indígena. Este aspecto sonoro de la lengua, aderezado con la forma de hablar la lengua castellana al estilo andaluz, fue formando un matiz acústico denotado por el quiebre de las palabras, cuya terminación se trastocó por la ausencia de la letra D. Así palabras como verdad o caridad se transformaron en verdad y caridad. Y otro tanto aconteció en el habla popular al cambiar la terminación ado por la vocal O, como inapropiado o volado, que terminaron expresándose como apropiado y volao. Un factor común del español del siglo XVII es cambiar la grafía S por la J, mientras que la cercanía del Caribe y las oleadas constantes de migrantes que llegaban del Sotavento por los puertos de Veracruz y Alvarado aportaron el cambio de la R por la L, tan común en el habla de los negros y mulatos caribeños. Al margen de estas transformaciones sonoras a nivel popular, durante el siglo XVII, la producción literaria y musical empezó a generar expresiones que pretendían copiar la forma de hablar africana para trasladar a villancicos y guineos, de los cuales aún se conserva el estribillo del son Los Negritos. En este proceso, entre lo culto y lo popular, se generó un afroespañol, cuya influencia es más que evidente hasta nuestros días. Palabras como chingar y chingada se acuñaron a partir de un verbo bantú, del quimbundo angolano chingar, cuya expresión polisémica tiene el mismo significado en diversas latitudes. Otras palabras tomadas en préstamo de lenguas africanas son bemba y bembom, coba, cuscús, guarapo, lele, guarumbo, mochila, mucama y tonga. Los apellidos también son palabras, y en Amapa se encuentran personas con apellidos muy diversos que pueden tener muchas explicaciones sobre su origen. Múltiples regiones del Sotavento fueron bautizadas con expresiones africanas y mantienen su denominación hasta la fecha. Mandinga, nombre de un antiguo palenque en Tierra Blanca, una laguna actual cercana a Veracruz y un arroyo de Catlán de Pérez. En el mismo municipio terrablanquense encontramos la laguna de María Lizamba y Guarengo, río entre los límites de Tierra Blanca y Tlaliscoyán. Guarengo proviene de Gualengo, una localidad de Costa de Marfil. Mozorongo es el nombre de un ingenio en Córdoba, Veracruz, y Mocambo es una localidad del puerto veracruzano. En Tuxtepec subsisten el jimbal. La jimba es un carrizo silvestre o caña brava, cuyo nombre proviene de Quimbundú. Paso Jimaguas, una pequeña comunidad del municipio. En la santería afrocubana de origen yaruba, los jimaguas son ibellis, o deidades duales, hijos de Oya y Chango, ya catolizados como los santos Cosme y Damián. De las creencias originales traídas por los africanos, se conservó poco, debido a que fueron combatidas de manera efectiva por los frailes españoles. En una época donde la Inquisición era el brazo ejecutor de las idolatrías, cualquier manifestación contraria al credo católico era castigada de manera severa. Hay evidencias de estas prácticas en los archivos coloniales para el caso de San Lorenzo de los Negros, pero no se encontraron para Amapa, así que los negros se incorporaron con mayor facilidad al credo católico, sumándose como cofrades de los santos patronos. Las cofradías eran asociaciones de asistencia religiosa y social, organizada alrededor de una devoción. Solían localizarse en alguna capilla, convento o iglesia. Ser integrante de una cofradía daba prestigio y ofrecía ciertos servicios y beneficios. Es claro que la devoción mariana de Fernando Manuel le impulsó el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe a la población de Amapa, y una de las primeras tareas del párroco fue organizar la cofradía alrededor de la parroquia. Pero antes, en las tierras medias del Papaloapan ya se habían extendido las cofradías del Cristo Negro, que se venera en Otatitlán, tanto entre mulatos, pardos e indígenas. Para finales del siglo XIX, la Cofradía del Cristo Negro
incluía 40 pueblos, de los cuales 38 tenían asiento en el estado de Oaxaca, incluyendo Tuxtepec y Zoyaltepec. Es claro que la presencia de un Cristo negro en la región obedece no solo a un fenómeno sincrético, sino también a una vinculación natural con la extensión de los pobladores afrodescendientes en todos los pueblos de la Cuenca Media. Otras manifestaciones religiosas, como la devoción al Santo Negro, San Benito Ferrer, o la introducción tardía de la santería en la región del Sotavento, no tienen grandes expresiones visibles en la región. Por supuesto, al ser la adscripción religiosa, desde la fundación misma, la asignada a la Virgen de Guadalupe, la festividad patronal giró alrededor de dicha imagen, desde el establecimiento en 1769. Sin embargo, en algún momento de su historia, la comunidad cambió la festividad por otra fecha, la del 12 de febrero, debido a la imposibilidad del párroco adscrito proveniente de Tierra Blanca, para decir misa en la fecha del 12 de diciembre. La fiesta de la comunidad era motivo de regocijo para los residentes. Tenían lugar las actividades que giran alrededor del caballo, como en toda tierra de ganaderos, carreras parejas y torneos de cintas, palo encebado, vendimia, pequeñas procesiones y la visita de los pueblos vecinos de Amapa. En la explanada de la iglesia existió un pilar de ladrillos, al que llaman la farola. Ahí se colocaban los mechones para alumbrar y se prendían los fuegos pirotécnicos. Durante la colonia, la música sacra, y aquella que alegraba los salones de los palacios y residencias, pasó a tener una expresión popular donde los músicos locales recrearon las piezas con instrumentos de manufactura propia, fabricados con machete y formón. La abundancia de maderas finas en el Sotavento contribuyó a la creación de una dotación de instrumentos de cuerda rasgueada, con los que se ejecutaron las versiones populares de los cantos sacros y más tarde los sencillos del país y otros ritmos traídos del Caribe. El continente africano aportó a esta música el ritmo percutivo de los tambores africanos, aunque la madera fue preponderante en este caso. La tarima se convirtió entonces en el espacio donde negros y mulatos acompasaban con cepillado y taconeo la ejecución de los sones. La tarima hace para el Sotavento la misma función que la artesa produce para los sones de la costa oaxaqueña. Otro instrumento interesante es la calimba, cuyas aspas de hueso fueron recreadas por flejes de acero para diseñar el marimbol, una caja de resonancia que produce sonidos bajos. La ausencia de maracas y chirimías fue inteligentemente sustituida por la quijada de burro, y el arpa diatónica cobró carta de residencia en la parte central de la cuenca en dirección al puerto veracruzano. De manera tardía, ya entrado el siglo XX, apareció en el Sotavento, proveniente del sureste del país, el último de los instrumentos africanos, la marimba. Rápidamente la marimba tomó carta de naturalización en la zona, conformando marimba orquestas que alegraron los actos festivos de los pueblos cuenqueños, aderezadas con sax, tumbadoras y güiros. Las marimbas orquestas hicieron época en el Sotavento, hasta mediados del siglo pasado, y es fácil encontrarlas hoy en comunidades de Oaxaca y Veracruz, lo mismo en poblaciones mazatecas e indígenas. Junto a la música, el baile se convirtió en el otro componente importante de la fiesta tradicional del Sotavento. Alrededor del fandango se dieron citas múltiples de expresiones de la cultura del Sotavento, y se fueron creando y recreando otras manifestaciones de la cultura propia de cada lugar. Los negros y mulatos aportaron aquí un ritmo sensual y desenfadado que se llamaba cumbé, palabra proveniente del bantú nucumba, ombligo, el son prohibido por la Inquisición. El cumbé se baila ombligo con ombligo y se hacía de suertes y lances que recreaban el cortejo entre el hombre y la mujer. La misma esencia que, matizada a través de los años, se sigue bailando en los fandangos de la cuenca media del Papaloapan. Los negros tuvieron necesidad de adaptarse a los alimentos indígenas y españoles disponibles en su nuevo espacio de vida. Por ejemplo, entre la ausencia de cocoteros, encontraron en la palma de coyol una alternativa para producir vino o tuba de palma, haciendo fermentar el palmito o corazón de la planta. De la misma forma, el fruto se aprovechó para otros platillos. Al trabajar los negros en las fincas productoras de caña y los trapiches que producían azúcar y aguardiente de caña, el nacimiento del menyul era cosa natural al agregarle el jugo de limón, un cítrico del cual, por cierto, Amapa es un productor destacado. Con la introducción gradual de otros cultivos como la llegada del plátano proveniente de África, nacieron una serie de platillos que giran alrededor de este fruto,
como el mogo mogo o machuco, elaborado con plátano macho o plátano bolsa, machacado y frito. La introducción del arroz dio lugar a la creación culinaria que nace de la simple mezcla de arroz y frijoles, llamada en Tustepec casamiento, y en el Caribe, moros con cristianos, en alusión a la piel oscura de los moriscos. En los bajiales de Amapa se sembraba arroz con muy buenos resultados, ocupándose de realizar todo el proceso de beneficio hasta dejarlo listo para su consumo. Otro platillo extendido en la región es el mondongo. Mondongo es el nombre popular de las vísceras de res y a través del portugués proviene del kikongo. Mondonga es también el nombre de una etnia del río Lisala, en el Congo, de las introducidas en la Nueva España. Doña Lucinda Yescas Pajón, cocinera tradicional de las festividades en Amapa, tiene documentado entre los platillos de su especialidad a este guiso particular, cuya presencia está extendida por una amplia porción del centro y sureste de México. Son productos también llegados de África, aunque no todos presentes en la llanura del Sotavento: el mijo perla, el sorgo, el café, la sandía, el frijol ojo negro, el aceite de palma, el tamarindo y la flor de Jamaica. En los últimos años se han hecho esfuerzos por introducir la malanga, una variedad de tubérculo propia de los terrenos africanos. La vida de los cimarrones se ocupó lo mismo en actividades de pillaje que labores de campo, yendo gradualmente cobrando mayor importancia las segundas. Los cultivos de supervivencia fueron el sostén alimentario de la comunidad, y otros como el algodón permitían la comercialización fuera del entorno inmediato. Esa característica de vida, dedicada al campo, se ha mantenido intacta hasta la fecha, cambiando por supuesto la naturaleza de los cultivos y las formas de producción. Conocer el campo significa no solo conocer el territorio y sus características, significa también aprender la naturaleza, los tiempos y la forma de los cultivos en cada caso. Por supuesto, el maíz ha sido de siempre la base de la alimentación de nuestros pueblos. El aprovechamiento forestal también constituyó una forma socorrida de trabajo, tanto para la construcción de casas rústicas, muebles, como para la fabricación de carbón vegetal. De los troncos gruesos de los árboles se fabricaron los bongos, palabra africana que nombra las embarcaciones de una sola pieza utilizada para navegar en los ríos y lagunas. Los primeros negros bozales llegaron a la región a las haciendas productoras de caña de azúcar. El conocimiento sobre los ciclos de producción de caña, así como sus distintas variedades, se ha mantenido constante desde entonces, lo mismo que la producción de sus derivados, azúcar de pilón y aguardiente de caña, que se transformaron inicialmente en los trapiches de la región y ya entrando el siglo XX, en los modernos ingenios, cuyas chimeneas y vertederos hoy contaminan el aire y los ríos del Sotavento. Los españoles no cedieron fácilmente el uso del caballo. Ser caballero significaba montar a caballo, y el noble bruto había probado ser un enorme auxiliar durante la guerra. Así que para el uso de los indígenas trajeron burros, y al mezclarse resultaron las mulas, más aptas para la carga y el camino. Dieron lugar diversas actividades, pero cuando los terrenos de la Cuenca Media se llenaron de ganado mayor, los negros y mulatos se subieron al caballo para auxiliarse en sus labores de arreo, en los hatos que vagaban por las sabanas y bajiales. Así, se volvieron diestros en las funciones de vaquería, y diestros también en la crianza, adiestramiento y herraje del caballo. Surgieron los caporales de las casas grandes y los vaqueros de la peonada, que se fue ocupando del chapoleo de los potreros, reforzar cercas, arrejar y marcar animales con el hierro candente del fierro del hacendado. Otro tanto se hizo en las ordeñanzas, donde se aprendió a beber la leche bronca, caliente, aderezada con un pilón de panela y un chorro de aguardiente de caña. Cuando la colonia se terminó, se mantuvo en las haciendas ganaderas la carencia por el ganado y sus artes, porque no todo era trabajo. Hombre y caballo trabajaron en los embalses para conducir cientos de cabezas rumbo a los puntos de embarque. Este cruce de ríos y arroyos abundantes en el Sotavento se conserva hoy como actos festivos en las fiestas tutelares en Chacaltianguis y Tlacotalpan. De la misma forma, los recios caballos del campo fueron partícipes de las fiestas de los pueblos, que desarrollaron una marcada afición a las cabalgatas, rodeos
y suertes de charrerías, como en los torneos de cintas, comunes en las fiestas tutelares de varios pueblos. Se quedan en los fandangos los sones alusivos a este mundo del vaquero sotaventino, como el torito y el toro sacamandú. En las llanuras del África, los ríos son verdaderos afluentes de vida, a donde abrevan lo mismo hombres y bestias. Ese mismo escenario se encuentra en las llanuras sotaventinas, surcadas por múltiples corrientes líquidas. Los pueblos originarios se fundaron ahí, donde había abundancia de agua, a las riberas de ríos y arroyos, lagunas y veneros de agua. Amapa no fue la excepción, ubicada en medio de dos ríos y nacimientos de agua, con una amplia zona inundable donde aún se forman lagunas intermitentes. El río de Amapa, distante a 2 tiros de fusil, como escribió el relator decimonónico, se convirtió en el proveedor natural de diversas especies de peces, crustáceos de agua dulce, tortuga blanca e iguanas, que suelen habitar cercanas a los mantos líquidos. Los viejos del pueblo recuerdan la práctica de pescar con chusco y tendal, pero también recuerdan haber practicado la pesca piscatoria con barasco y abilla. La imagen del jarocho de albo vestido, paliacate el cuello y sombrero de 4 pedradas que baila jubiloso una bamba para formular un moño es solo producto de los medios de comunicación, impulsados por el México nacionalista que nace en la década de los años 30. Nada de ello hay en los pueblos pegados a las riberas de los ríos. Nunca los hubo en realidad. La indumentaria del jarocho se basó en el atuendo que servía para desarrollar sus actividades en el campo y la ganadería bajo el inclemente sol de la cuenca. Todas ellas de gran desgaste físico. Ganaron predilección las telas duras y resistentes de colores sólidos, los botines, los paliacates para secarse el sudor, las fundas de cuero para cargar el machete moruno, los tecomates, heredados de los indígenas para llevar el agua, y los sombreros jaranos para cubrirse del sol y la lluvia. Hoy, mucho de este atuendo sigue presente, aunque puede ser notoria la influencia que ejercen las modas que llegan por el puerto de Veracruz, de tal forma que la guayabera ha cobrado carta de naturalización, así como los cinturones piteados y los sombreros vaqueros. Las mujeres utilizaron un vestido sobrio, donde predominaban las faldas oscuras con pequeños detalles de flores blancas, los delantales, las blusas con rejillado y labores de ganchillo, el cabello aderezado con flores de campo y al cuello, las joyas de la familia que se lucían solo en las festividades. Con el tiempo, y bajo la influencia del renacimiento del son jarocho, surgido a finales de los 70 del siglo XX, las faldas floreadas del fandango, con puntas y blusas deshiladas, se volverán comunes en varias localidades del sotavento oaxaqueño. En Amapa no hay nada de ello. La mayor parte de la población viste a la usanza occidental, con los embates que la moda le impone. Eventualmente en los actos sociales se pueden ver personas mayores que lucen atuendos con alguna reminiscencia de los antiguos estilos, pero de la misma forma va ganando presencia los usos de tejidos y motivos mazatecos, por la cercanía que Amapa tiene con los pueblos de esta etnia. Don Magdaleno Aguilar, de 75 años, originario de Amapa, nos habla entusiasta de las múltiples bondades del crucetillo, un fruto caribeño de amplia extensión en el sureste de México, cuya infusión en aguardiente le ha curado de diversos padecimientos. De la misma forma, el bejuco macerado, apagafuego, le ayudó a sanar las quemaduras de 2º grado que sufrió recientemente. Como él, muchas personas poseen un conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales que se mezclan con los conocimientos de los pueblos originarios. El manejo de las enfermedades antropológicas, el susto, ojo, mal aire, así como aquellas que tienen una manifestación psicosomática, empacho, constipado, mollera caída, también son parte de un conjunto de saberes y creencias comunitarias. Dario Ansúrez cuenta que su abuela, Gerada Figueroa Ramón, era partera. En la actualidad, ya no hay quien se dedique a esto. Para espantos y otras dolencias, sigue contando, la familia trataba por su cuenta al enfermo, pero no existían curanderos.
Uno de mis tíos políticos se dedicaba a componer huesos. Era el único que se dedicaba a esto en la localidad, pues Amapa se componía de pocas familias. Hueseros, yerberos y culebreros conocían de conjuros, técnicas adivinatorias y manejo del mundo sobrenatural, como cuenta doña Concepción Rodríguez. Interesante es pensar en el negro como la indumentaria del diablo, porque en algunas regiones de ascendencia negra, en donde se baila la danza de los diablos, el color negro también es característico en lugar del rojo consabido. Como en todas las comunidades del Sotavento, hubo un tiempo de antes, cuando las formas de ser y de vivir eran distintas a las de ahora. La memoria colectiva tiene la particularidad de guardar la naturaleza de esa forma de vida, como contraposición de la hora, a lo diferente de hoy, aunque ese pasado remoto también fue distinto a los tiempos idos, cuando se llegó el momento de vivirlo. Las cosas por aprender entonces eran diferentes en cada momento. Por ejemplo, el reconocimiento de la oposición frío-caliente, actividades frías y actividades calientes, alimentos fríos y alimentos calientes. De la misma forma, se aprendían los patrones de comportamiento que nombraban las relaciones entre los miembros de la comunidad. La comunidad guarda dos hechos en la memoria colectiva, que tienen todos evidencias materiales. El primero hace referencia a la existencia de túneles que salen de la iglesia y pasan por debajo de las casas. El segundo, a una maldición que pesa sobre el pueblo. En el borde de la loma, donde se asienta la plaza principal, hay unos basamentos que no parecen obra natural, sino construidos con argamasa. Corren del norte a sur, del lado oriental de la iglesia. A su vez, la iglesia parece haber sido edificada sobre un macizo de roca, que es visible en la parte posterior del inmueble. En esa cara este de la iglesia, se presume que están los túneles de Amapa. Cuando hubo el incendio, se quemó la pochota, que estaba junto a la iglesia. Estuvo ardiendo varios días. El fuego se metió por debajo de la iglesia y fue a recalar allá por el basurero de mi patio. Se quemó un árbol de mi patio. Allí está la entrada de la cueva, que es grande, como así de ancha. Ahora ya está tapada por tanta basura. Pero dicen que lo hicieron los negros para escaparse cuando los atacaban. Cuando era chamaco, andaba yo persiguiendo un conejo y se metió al hoyo y yo me metí a seguirlo y me topé con un fierro. Lo saqué y era un arma ya toda oxidada. Ahí guardaban las armas. Por eso es que hay muchos túneles por aquí. Hay muchos hoyos donde la iglesia y por aquí pasa uno. Yo pisé en falso y me ganó la curiosidad. Me puse el oído a la tierra y se oía que algo zumbaba abajo. Entonces metí el machete ahí y se fue el machete ahora sí que hasta abajo. Y agarré miedo y empezamos a tapar con hierbas. Ya después mi papá dijo: no, hijos, por aquí pasa el lindero de la iglesia, por donde se escondía la gente por un hoyo y salían por otro, como las arietas que buscan su nido. Los momentos más álgidos de la guerra cristera en Veracruz comenzaron en 1927, cuando desde Chacaltianguis y Cosamaloapan se levantaron los primeros insurrectos en contra de los signos anticleriales del gobernador Tejeda. Desde Tustepec se enviaron 800 hombres para pacificar los municipios de la Cuenca Baja, que amenazaban con secundar al Bajío, bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Pero el movimiento no se detuvo. Ya para 1931, la confrontación entre la iglesia y el gobierno veracruzano llegaba a su punto de máxima oposición, con el decreto 197 llamado Ley Tejeda, que reducía el número de sacerdotes y obligaba a los existentes a la confinación de sus parroquias. Del lado oaxaqueño, la situación era menos tensa, entregadas las iglesias a un grupo de notables de cada pueblo, quienes actuaban como custodios de los bienes eclesiásticos y permitidas las casas de oración, donde los curas oficiaban los servicios religiosos. Los sacerdotes en Oaxaca se movían con una libertad que no gozaban sus contrapartes veracruzanas. En Tustepec incluso tuvieron lugar las fiestas del Cristo Negro en aquellos años, pero los clérigos debían andarse con pies de plomo, y eso fue lo que no entendió aquel sacerdote, quien al insistir en el ejercicio del culto abierto fue sacrificado por manos desconocidas en la propia población de Amapa. Nunca se supo si fueron los lugareños o los esbirros del gobernador Tejeda. Cuentan las consejas populares que el sacerdote, antes de morir, maldijo al pueblo, y desde entonces Amapa sufrió el mayor despoblamiento de su historia. Como consecuencia, la pobreza y el abandono tomaron carta de naturalización en la comunidad.
el pueblo levantó en el panteón comunitario la tumba más prominente de aquellos años, sin nombre y sin fecha, como queriendo olvidar aquel suceso. Ahí permanece como mudo, testigo de los hechos.